Hola, hola. Perdón, perdón, se me cruzó otra reunión. Está bien. No hay nadie en la sala de esperas, ¿no? No, no hay nadie, eso me parece raro. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros primero habíamos publicado otro link. Espero que esté subido este, porque si no, Claro, si no sería un lío. Sí, eso me parecía raro que no haya nadie. a ver, vamos a revisar. Vamos a revisar si está subido el link como corresponde. Ay, ay, ay. No, pero en general entran tarde. Vamos a ver. Le voy a pedir a Daniel en todo caso. A ver. Porque primero teníamos otra reunión y después sí, Dani, ¿cómo estás? Dani, me llama la atención que todavía no haya nadie. ¿Será que hemos subido el link de la nueva reunión recurrente o no? Está actualizado en la plataforma. Ah, perfecto. Entonces será, bueno, porque todavía no hay nadie. Espero que ya lo puedan ver. ¿Vos te animás a revisarlo? Sí, vos ya lo subiste. Bueno, yo porque acabo de entrar a la plataforma, pero ya no quiero. A ver, entonces, no estamos. Y ahí acabo de subir yo el vínculo de YouTube, pero al final de la. Pero lo que quiero asegurarme es que esto que esté bien, ¿viste? ¿Vos te animás a subir? ¿Eh? Bueno, vete, vete, bárbaro, gracias, gracias. Rodrigo, sí, no estaba subido a la plataforma el nuevo link. Ay, dijo algo, profe, no le escuché, perdón. Sí, 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 que no estaba subido a la plataforma este nuevo link de la reunión. Por Ah, eso no están entrando los alumnos. Ahora lo va a cambiar. claro, se lo, se lo habrán enviado bien los chicos a la mañana. Sí, Justo, sí, profe. sí. Lo que pasa es que primero teníamos otro ¿Mm? y después nos dieron esta reunión que es recurrente Ah, y se claro. ve que no quedó guardada en la plataforma, entonces deben estar entrando a otra, los alumnos deben estar entrando a otra reunión, porque normalmente Claro, a este horario ya los tenemos a todos en sala de espera. claro. Así que, No se preocupe porque ya ahora lo está cambiando Daniel al dato. Espero que se den cuenta y vuelvan a ingresar. sí, lo mismo veo que hay chicos ya en el YouTube, profe. Hay 38. Ah, o sea que se han ido directamente al otro link. Bueno. No hay link de Zoom. A ver, yo se lo voy a pasar por YouTube, si le parece. O, Claro, pásele el dato de la reunión por YouTube a ver si pueden ingresar. Sí, mejor, mejor. bueno, ahí se los paso. No es lo más seguro, pero bueno, y los No, no, chicos, sí, no, claro, no, pero ahora Daniel lo estaba cambiando. Yo espero que. ahí se lo pasé, profe. Bueno, muchas gracias. Le dejo ahí el rol de anfitrión y le dejo la Bárbaro. sala de espera abierta para que los chicos Sí, ingresen sí, nomás. sí, para que entren directamente. Bien, ahí están entrando la. Gracias. Ahí está. Hola, Javier. Ahí están ingresando. Perfecto. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Sí, 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 para que entren directamente. Javier. Bueno, buenas noches.
¿Cómo están? Bueno, si quieren, hasta que ingresen todos sus compañeros que están ingresando, les pido que habiliten los micrófonos. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Ingresen todos sus compañeros que están ingresando. Les pido que habiliten los micrófonos. Bueno, ahora sí. Quiero que me digan si me escuchan bien. Yo siento como un delay, voy hablando y después me escucho. ¿Me están escuchando bien ustedes a mí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hoy los voy a hacer participar en clase, ¿no? Así que van a tener que habilitar en algún momento las cámaras. En la plataforma está subido el vínculo para que puedan ingresar por YouTube los compañeros que no puedan ingresar hoy a la clase de... Bueno, ahora sí, inhabiliten los micrófonos ustedes porque si no esto va a ser un caos. Y el vínculo para que puedan ingresar por YouTube de la clase de... Bueno. Ahí está Sofía Leaño con el micrófono encendido, apaguen los micrófonos. Marcela Torres, tu perrito está ladrando. No habían puesto. Bueno, apaguen los micrófonos, todos apaguen, así somos muchos y si se escucha todo. Profe, ¿usted puede silenciar los micrófonos desde ahí? Bueno, yo lo voy a silenciar desde acá, yo lo voy a silenciar. Vamos a ver. Ahí estoy viendo a alguien que está con el micrófono activado. Le vamos a poner una sanción a los que estén con el micrófono. Vamos a ver. Desactivar. 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 Bueno, son varios. Vamos a ver. A ver si puedo hacer todo en una sola. Escribía todo el día. Hoy estuvo fastidiosa. ¿Qué le pasó? ¿Están escuchando algunos micrófonos? A ver. Ay, Dios. Vamos a ver. Hola. Muy buenas noches a toda la audiencia de Salta. Apaguen por favor los micrófonos porque se está interfiriendo algún micrófono de alguien que está con la... Esto pasó otra moto como más hecha bolsa. Era mi. Señores, apaguen los micrófonos. Ahora sí, me mandan por el chat, por favor. Si me están escuchando bien. A ver, ya controlo que estén todos apagados. Después, si quieren, cuando quieran hablar, me marcan, me levantan la mano y yo les activo el micrófono, no hay problema, ¿sí? Se escucha bien. Hay gente que tiene todavía el micrófono activado.
Bueno, son muchos ustedes, son 190, así que no los puedo controlar uno por uno. Ahí estamos. ¿Me están escuchando bien? Me mandan por favor por chat si me escuchan. ¿Bien? Bueno, a ver, antes de empezar con la clase de hoy, que es contratos, ustedes ya han tenido una clase pasada con el doctor Mancilla sobre tratativas preliminares y oferta y aceptación. Hoy vamos a avanzar un poco con el concepto de contrato, pero antes de eso les quiero avisar, van a tener un práctico sobre obligaciones para reemplazar todo lo que vimos hasta ahora, se va a subir esta semana y van a tener una semana para presentarlo al práctico. Ese es el primer práctico obligatorio que van a tener. Ya debería haber estado subido. ¿Hay alguien ahí? Rocío Casimiro, apaga el micrófono. Sí. A ver, Rocío, ¿dónde anda? Rocío Casimiro. Apaguen los micrófonos, por favor. Estamos, somos muchos. Si activan los micrófonos no vamos a poder escuchar la clase. A ver, ahora voy a revisar nuevamente. Y hay varios que tienen los micrófonos activados. Profe, se silenció usted. Profe, ustedes tienen silencio el micrófono, no se escucha lo que dice. Ahí está. Bueno, ahora sí me escuchan. Por favor, desactiven todos sus micrófonos, ¿sí? Ahí me están escuchando, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien. Todos ustedes, por favor, apaguen los micrófonos. Yo cuando necesite que participen o seguramente más adelante vamos a empezar a desarrollar algún tema donde sí les voy a pedir su opinión. Ya les voy a activar el micrófono para que puedan opinar, ¿sí? Bueno, entonces les iba diciendo, ¿han escuchado lo que les dije respecto del práctico de obligaciones? ¿Han llegado, no sé si se llegó a escuchar eso? Bueno, perfecto. No se olviden que hay un foro abierto para que suban sus trabajos, lo que van trabajando en grupos respecto de los pagos por medios electrónicos. He visto que había una conferencia que organizó la Cátedra de Economía sobre FinTech, que es un tema que está vinculado con esto, que me gustaría, creo que fue la semana pasada, si alguno logró inscribirse o estar en ese seminario, que me comenten respecto de la vinculación que existe entre los medios de pago electrónicos y la economía, ¿sí? Alguno pudo hacer ese seminario que estaba programado para la semana pasada, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Tienen consultas? A ver, acá me dice Geraldine que trató de publicar en el foro, pero no la dejó. Tendría que haber permitido publicar porque está habilitado hasta el 21 de mayo el foro. Si no, a ver, manda un mensaje a alguno de los profesores por la plataforma y vamos a ver qué está pasando, por qué no te permiten a vos publicar, ¿sí? En 4 días me dicen que es el seminario. Bueno, es interesante que hagan ese seminario porque está vinculado con este tema de los medios de pago electrónicos, ¿sí? Sería muy interesante si lo pueden hacer, ¿eh? Bueno, respecto del trabajo práctico, que es el primer trabajo práctico obligatorio que van a tener, es para... Uno de estos yo estaba ahí, yo la apagué. Carla, por favor, apaga el micrófono. Respecto del trabajo práctico... El seminario se llama FinTech. Respecto del trabajo práctico obligatorio, ustedes tienen un trabajo práctico obligatorio que se va a subir esta semana para cerrar el tema de obligaciones, ¿sí? Ese trabajo les vamos a dar probablemente 10 días para que lo presenten y es para terminar de ver
bien integrar todo lo que han visto de obligaciones hasta ahora. Ahora ya estamos desarrollando contratos, ¿sí? Bueno, muy bien. A ver. Ahora les voy a compartir una pantalla sobre contratos. Profesora, buenas noches. Una Sí. consulta. Sobre el trabajo, ¿es Sí. individual? El trabajo es individual. El trabajo de obligaciones, que es obligatorio, valga la redundancia, es individual. Sí, acuérdense que ese es uno de los requisitos, tener presentados los trabajos y aprobados los trabajos es uno de los requisitos para promocionar. Entonces, a los que tengan interés en promocionar la materia, tienen que presentarlo en términos y en forma individual, exactamente. ¿Sí? Muchas gracias, profesora. Bueno, entonces ahora eso, ahí está perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, ya han empezado a ver la semana pasada algo de contratos, vamos a ver cómo es la definición de contratos, cuáles son los elementos, vamos a tratar de ver algunos casos prácticos para que lo puedan entender con mayor profundidad este tema, ¿sí? Acuérdense que cuando veíamos causas de las obligaciones, primero hemos empezado viendo hechos y actos jurídicos, ¿sí? Y después vimos cuando analizamos causas de la obligación, o sea, de dónde nacen las obligaciones, vimos que una de las fuentes de las obligaciones eran los contratos, ¿sí? Bueno, al final de la clase les voy a volver a repetir todo lo que hablamos de los trabajos prácticos para que no me pregunten ahora, y ahora concéntrense en el tema que vamos a ver hoy, y al final de la clase volvemos a conversar sobre los prácticos, ¿sí? ¿Les parece bien? Me hacen acordar antes que termine la clase, les vuelvo a decir lo que hablamos al principio. ¿Está bien? Bueno, entonces, acuérdense que cuando vimos causa de las obligaciones, hablamos de los contratos, eran una de las fuentes de las obligaciones, ¿sí? A ver, no me permite, vamos a ver. Bueno, ¿qué son los contratos? Según el, bueno, no me... Ay. Es un acto jurídico, acuérdense, es un acto jurídico. ¿Qué era un acto jurídico? ¿Se acuerdan de la definición de acto jurídico? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Se acuerdan que estudiamos que era un acto jurídico? Es un acto que da nacimiento, extingue o modifica. Bueno, entonces era un acto voluntario, lícito, que tenía por finalidad inmediata, acuérdense, un acto voluntario que tenía por finalidad inmediata dar nacimiento, transmitir, extinguir obligaciones. ¿Sí? En este caso es un acto jurídico, participa de esa esencia, ¿sí? Pero acá intervienen dos o más partes. Uno de los requisitos esenciales del contrato es que intervengan dos o más partes. Cuando yo hablo de partes, hablo de fuentes de imputación, o sea, de personas, ¿sí? de intereses diferenciados. Porque hay supuestos donde es la misma persona la que contrata, pero representando dos intereses. Esto se lo digo para hacerlos pensar un poco. Hay una sola persona que contrata, pero representando el interés de dos. Entonces, lo que a mí me interesa es cuántas partes se ven afectadas o cuántas partes, en cuántas partes recaen los efectos del contrato. No cuántas partes son las que formalmente celebran el contrato, ¿sí? Entonces, es cuando dos o más partes manifiestan su consentimiento. Acuérdense que el consentimiento es la expresión de la voluntad del sujeto libremente manifestada para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Bueno, esta definición es la que está ahora en el Código Civil y Comercial, es más clara y más amplia que la que tenía el Código Civil, en el sentido que deja claro que siempre el objeto es regular relaciones jurídicas patrimoniales. Cuando se regulan relaciones jurídicas, ahí me está faltando una E por lo que veo, cuando se regulan relaciones jurídicas que no tienen contenido patrimonial, cuando hay un acuerdo, pero no hay contenido patrimonial en las relaciones jurídicas, no estamos frente a un contrato. ¿Se les ocurre algún supuesto en el que se convenga algo o se pueda llegar a un acuerdo sobre algo que no tenga que ver con relaciones jurídicas patrimoniales? ¿A alguien se le ocurre?
Cuando dos partes se ponen de acuerdo sobre alguna cuestión que no tiene que ver con relaciones jurídicas patrimoniales. A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Alguno de ustedes está casado? Alguno debe estar casado, no creo que sean todos tan jóvenes o directamente hayan renunciado al matrimonio. Todos, a ver ahí, hay alguien que está casado. Bien. No, nadie se casó, bueno, si ustedes son jóvenes, está bien, ya no se usa casarse. Bueno, si alguna vez se casan, van a celebrar, a mí no me vengan a decir que son todos, mi abuelo sí, bueno, yo también estoy casada y no soy abuela de nadie todavía. Pero, le tienen miedo, hay otro que le tiene miedo al éxito, bueno, está bien, sí, tiene razón, eso puede ser muy intimidante. Bueno, a ver, alguna vez se casan, se van a poner de acuerdo sobre relaciones que no son patrimoniales. En principio no son patrimoniales, salvo que se casen por interés, porque la otra persona es un multimillonario, una multimillonaria, no se ponen de acuerdo ahí sobre relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces eso, por ejemplo, no es un contrato. Ahí está su cuñado, bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, apaguen los micrófonos, porque si no esta clase no va... ¿Su cuñado por qué? ¿Porque es multimillonario o porque está casado? ¿Cómo es el tema? Bueno, ahora no me contesta, justo que había conseguido un multimillonario, no me contesta. Bueno. Sería una sociedad conyugal. Bueno, perfecto, ahí está. Ahí está mi cuñado, dice. Bueno. Entonces, ¿cuál es el objeto de estos contratos? ¿Cuál era el objeto de las obligaciones? A ver, ¿quién se acuerda cuál es el objeto de las obligaciones? ¿Alguien que me pueda decir cuál es el objeto de las obligaciones? Bueno, acá se aplica lo que estudiamos respecto del objeto de las obligaciones. ¿Sí? El fin del contrato tiene que ser lícito, posible, determinado, determinable. Esto acuérdense que ya lo vimos. Los bienes son determinados en su especie, pueden estar determinados en su especie o género o dejar un criterio para la individualización. Cuando no hay en el contrato no está específicamente determinado cuál es su objeto, tiene que haber algún criterio para determinar el objeto, si no el contrato es nulo. Si el objeto tiene que ser determinado o determinable, ¿sí? Tiene que tener una valoración económica, porque ya vimos que la finalidad del contrato es regular relaciones jurídicas patrimoniales, y el interés, aun cuando el interés de las partes no sea patrimonial. Supongamos que yo quiera donar algo a un hijo mío. Bueno, en ese caso yo no tengo un interés patrimonial, pero eso es un contrato porque el objeto sobre el que recae el contrato, que es por ejemplo el bien que yo voy a donar, tiene un valor patrimonial, tiene un interés, hay una valoración económica en la prestación, aun cuando el interés del sujeto que celebra el contrato no sea directamente patrimonial. ¿Se entiende eso? Por eso la donación es un contrato, aunque sea un contrato a título gratuito, un contrato gratuito. Porque la prestación, el objeto tiene contenido patrimonial, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar una serie de ejemplos. A ver, vamos a volver a la pantalla general y les voy a compartir para poner un poco de pimienta a esta clase, porque si no se vuelve aburrida. Bueno. Yo les pregunto, yo quiero que ustedes me digan si si estos contratos, estos objetos de contrato que yo les voy a compartir acá en la pantalla, a ustedes les parecen que cumplen con el requisito de ser objetos lícitos. Algunos casos son bastante controvertidos, ¿no? Por ejemplo, el primero es un contrato donde se vende influencia, ¿sí? Una persona se compromete a influenciar en favor de otra, ya vamos a ver qué supuesto está, que estos son todos casos reales, ¿no? Dice, se ha señalado que es contrario, esto es un caso jurisprudencial, así dice, se ha señalado que es contrario a las buenas costumbres la venta de influencias. ¿Ustedes saben qué es la venta de influencias?
implica que una de las partes paga un precio y la otra promete ejercer su influencia para la obtención de algún beneficio. Esto se ha sostenido que tales contratos contrarían la legislación positiva en cuanto salvaguardan y prohíben todo aquello que subvierte el mantenimiento de un orden ético regular y necesario. Bueno, ahora, respecto de eso hubo una evolución en el pensamiento. Escuchen este otro caso. Declarar la nulidad de un contrato mediante el cual una parte, mediante el pago de un precio, se obligue a influir en la obtención de un crédito bancario para amparar las mercaderías que traería la contraparte. Se desaprobó el objeto de un contrato que incluye una remuneración de un mediador. Nos parece que este criterio debe cambiar, dice el autor que está comentando esto, que no es nada menos que nadie más que Lorenzetti, nada menos que uno de los jueces de Corte de la Nación. Dice, cuando un particular promete a otro que influirá sobre un tercero para obtener un beneficio, en general no hay ilicitud, queda salvo, por supuesto, los casos en que esta influencia no está prohibida, como ocurriría, por ejemplo, cuando un abogado promete a un tercero influenciar sobre su cliente, o en el ámbito de las relaciones familiares. La ilicitud se vincula con razones de moralidad pública. Entonces yo les pregunto a ustedes, acá dice al final, en los tiempos actuales la influencia, la mediación tiene valor e incluso son profesiones. En tanto se desenvuelvan dentro del ámbito de la legitimidad, son influencias legítimas. Entonces yo quiero que ustedes me digan su opinión. Si quieren, este material que está acá, está subido, ahí me dice soborno. Bueno, es una opinión, vamos a discutir sobre esto. Vamos a dejar de compartir, yo lo voy a dejar de compartir. Este material está subido a la plataforma. Si ustedes abren la plataforma Moodle, hay un link, hay un material subido, ahí están los fallos que yo les seleccioné sobre objeto del contrato. Si los pueden abrir, necesitaría, a ver, Elizabeth, silencie su audio, ahí está. Me gustaría que les den una leidita a la primera parte que habla, por ejemplo, de estos contratos que tienen por objeto la prestación, en ese caso, que sería el objeto del contrato, la prestación a cargo de una de las partes sería influenciar a favor de otra. Yo quiero su opinión sobre eso. Quiero saber si a ustedes les parece que ese objeto es un objeto lícito o no. Si puede ser objeto de contrato, la influencia a favor de otra persona. Lean ese fallo y me lo dicen. A ver, quiero saber la opinión de ustedes sobre esto. ¿Quién va a hablar? Si es con buena fe, bueno, a ver, ¿y cuál sería un supuesto en el que a ustedes se les ocurre que puede haber buena fe en esta actividad de influenciar a favor de otro? ¿Qué es lo que define ahí la licitud o no de esa prestación? Los escucho. Si quieren por el chat, si se sienten más cómodos por ahí, como quieran ustedes. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué opinión tienen? A ver. A ver, acá me dice un compañero, Matías, si la influencia es con un interés lícito, no estaría infringiendo las buenas costumbres ni dañando a nadie. Perfecto. Bueno, ¿y cuál sería un interés lícito? ¿Cuál sería un supuesto donde sería lícito influir a favor de otro? Profe, ¿podría ser cuando la influencia, el beneficio, perdón, es recíproco? Pero puede haber un beneficio recíproco y aún así esa influencia ser contraria, ser ilícita. Por ejemplo, si yo, es como acá alguien puso así, soborno, por ejemplo, bueno, sobornar a un funcionario público para que haga algo contrariando las normas, eso no es lícito. Ahora, en el comercio se pueden dar situaciones donde una persona se compromete a influir en favor de otra, por ejemplo,
para que le otorguen un crédito o dando alguna referencia sobre su conducta comercial, o gestionando los corredores en gran medida intermedian en el comercio y hacen gestiones a favor de sus clientes, influencian a favor de sus clientes, o sea, no necesariamente, lo que hay que analizar es cuál es el marco donde se da ese contrato y qué es lo que se está contratando, ¿sí? A influencer, bueno, ese podría ser, por ejemplo, ese es un interesante ejemplo, ese ejemplo es bien actual, ahí está Joana, perfecto ese ejemplo, me gusta ese ejemplo. Y cuando se contratan influencers para que operen a favor o hagan promociones, operen a favor de determinadas marcas, sí, ese puede ser un muy buen ejemplo. Bueno, ahora les voy a poner otro más controvertido, a ver qué opinan, les quiero escuchar. Vamos a ver. Este es más controvertido, esta es una cosa que ni siquiera está resuelta actualmente, hay opiniones bien divergentes sobre el tema. Bueno, ahí les puse un tercer ejemplo de influencia que está visto como ilícito. Bueno, ahí está. El contrato, que eso se ha puesto en moda ahora porque las actrices se van a alquilar vientres a otros países, porque en Argentina todavía es algo que está controvertido, si se puede hacer o no, pero ustedes han visto que Luciana Salazar y todas esas actrices que no se quieren... no quieren perder su estado físico, entonces contratan a otra persona para que geste. A ver. Ana, apaga el micrófono. Ahí está. Te lo desactivo, ya te lo activo en un ratito. Bueno, este primer fallo que está ahí, si leen este material, es un fallo viejo que cita una jurisprudencia de la Corte de Estado, una Corte de Estados Unidos, que en ese momento ya decía que era lícito el alquiler de vientres, ¿sí? El alquiler de vientres es pagarle a una persona para que geste con material genético de otra. Eso se está dando actualmente en la práctica en Argentina, sobre todo en parejas del mismo sexo, y ha sido muy discutido respecto a ver de si eso es moral o no, si está permitido, si puede ser objeto de contrato, en definitiva, el alquiler de vientres. Y yo a esto no les quiero bajar una línea moral, porque no es mi función, sino que quiero que entiendan cómo el contrato puede ser un medio para una diversidad de fines, ¿sí? Una diversidad de fines. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Porque acá en Argentina ha habido fallos contradictorios, ha habido fallos que están a favor, otros que están en contra, de que se pueda pautar con otra persona el alquiler de vientres. ¿Ustedes qué opinan? A ver, quiero escucharlos. Con el consentimiento de esa misma persona se podría tener dos intereses válidos, digamos, que con esos dos intereses ya podría ser motivo de un contrato, porque hay una parte que ofrece y la otra que acepta o rechaza con su mismo consentimiento. Bueno, y para vos no le Profe, haría yo pienso que A ver, te escucho, Joana, sí, decime. que también sería posible si, aparte del consentimiento, ninguna de las dos partes termina retractándose en ningún momento. Bueno, el fallo ese que yo les puse ahí como ejemplo justamente presentó ese problema, porque la madre, la persona que gesta, después quería que se le atribuya la maternidad a ella. Eso pasó. Es lo que pasó en el caso de Ricardo Ford, digamos, de que cuando hizo eso, después vino la madre, cuando él falleció, la madre de los supuestos chicos, y bueno, le hizo una causa que no sé cómo habrá seguido, digamos. Bueno, yo les voy a decir, tienen libertad de pensar como quieran, para eso estamos acá y para eso es la universidad. Yo lo que quiero que ustedes se cuestionen es si todo es objeto, o sea, si cualquier derecho podría ser objeto de contratación. Otra cuestión es si el cuerpo humano puede ser objeto de contratación. Eso es algo que no está cerrado, es una discusión que no está cerrada. En muchos casos hay jueces que sí han aceptado. Pero en Argentina no está legalizado, o sea, no está reglamentado, efectivamente. En Estados Unidos sí.
Pero puede si venir, bien o sea, en está- el caso de Ricardo Ford, venir con esas leyes de Estados Unidos acá a Argentina y decir, quiero modificar lo que firmé en otro país. Bueno, en Argentina, yo el caso de Ricardo Ford no lo conozco, estoy honesta, no lo he leído, ya me voy a interiorizar un poco sobre, pero sí les digo que se han presentado supuestos de maternidad subrogada en Argentina, y los jueces terminan reconociendo, o sea, validando esa situación porque en definitiva está un interés de un niño ahí por nacer que necesita que se establezca su identidad. Pero no es algo que esté cerrada, no es una discusión que esté. En Argentina, efectivamente, como dijo, que creo que Isabel dijo, no está legislado, no está legislado, con lo cual siempre termina siendo objeto de resolución judicial eso. Se Y someten en el caso la... de, o sea, si es entre hermanos, una persona que da su vientre a su hermano, ellos saben que está cometiendo un ilícito porque no está legalizado. ¿No sería así? no está ni prohibido ni permitido. Es una cosa que no está regulada. Ahora, si es ilícito o no es ilícito, tampoco es algo que esté. En realidad, la discusión actualmente en Argentina pasa sobre la cuestión de si es, por ejemplo, es una colaboración voluntaria de la persona para permitir a otra ser madre, los jueces lo que no está permitido es comerciar con el cuerpo en Argentina. Eso es algo que no está permitido, entonces estamos en una línea muy finita ahí. ¿Entienden? Las mujeres, que son las que, en definitiva, la parte que tiene interés económico y la otra que tiene un interés un poco más emocional. La parte que recibió el pago está obligada a cumplir con el contrato. El tema es si después yo puedo exigir, porque acuérdense que en materia de contratos nosotros tenemos la posibilidad de exigir coactivamente, como los contratos dan nacimiento a obligaciones, y una de las características de las obligaciones es que son exigibles coactivamente, o sea que si la persona no cumple yo puedo exigir el cumplimiento coactivo por intermedio de la justicia. Entonces la cuestión, a ver, ahí Gabriela Santos algo dijo, y no sé si a ese punto, Gabriela, pero es una cuestión discutible. Yo no lo veo tan claro, la verdad no lo veo tan claro. Me parece que es una cuestión muy opinable, por eso se las estoy planteando, para que escuchen qué opinan ustedes, cómo lo ven ustedes. Quiero escucharlo. A las mujeres sobre todo. Ahí está, sí, es verdad. Profe, por ejemplo, digamos que nosotras, supongamos que yo alquilo un vientre y en teoría la chica tiene que tenerlo en buenas condiciones, o sea, buena alimentación, qué sé yo, y si un día yo descubro que ella, por ejemplo, no sé, se droga, y entonces yo quiero como que terminar el contrato, ¿qué se hace? O sea, en teoría ya hay un niño, digamos, en el medio, ¿no? Bueno, no está regulado eso, Elizabeth, no está regulado. Realmente no es una cuestión que esté regulada, pero ustedes piensen si esto puede ser, porque me encanta que escucharlos hablar, porque son buenas las razones que están dando, son las razones que se plantean judicialmente, o sea, si realmente esto puede ser objeto de contrato, no puede ser objeto de contrato, ¿qué pasa si la persona con la que se acordó no cumple? ¿Cómo se obliga a una persona, como vos estás diciendo, a gestar en determinadas condiciones? Bueno, hay una serie de cuestiones que hay que analizar. Entonces, cuando yo les hablaba, a ver, vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, ¿cómo tiene que ser el objeto del contrato en líneas generales? Ven que la casuística es me dice, cada caso en particular, sus causas y condiciones. Sí, Joana, así es, efectivamente. Le voy a decir mi opinión sí se puede realizar, Ayelen, saquemos el ejemplo extremo que les estoy dando porque lo puse a propósito para hacerlos pensar. Se puede pactar cuestiones que no estén reguladas. El contrato te permite acordar sobre cualquier cuestión que no sea ilícita. Siempre que el objeto sea lícito, vos podés contratar.
Ahora, ¿cómo tiene que ser dónde está, a ver, el comentario de Ayelen, que me parece que es interesante para pensarlo? A ver. Sobre algo que no está regulado. Bueno, no todos los supuestos sobre los que se contrata están regulados, de hecho la mayoría no están regulados. La cuestión es que el principio general es que no tienen que ser ilícitos. El objeto del contrato no tiene que ser ilícito. Y hay algunas cuestiones donde es bastante gris determinar si algún contrato tiene objeto ilícito o no. Por ejemplo, la mora, a ver, yo ahí les había puesto otro ejemplo. Vamos a ver si lo puedo compartir ahora. A continuación de ese tema que les dejé planteado ahí, tienen el contrato, el mutuo usurario, ¿sí? No sé si lo llegan a ver en... Ahí está. Bueno, hay una antigua tradición jurídica, este es un fallo que se lo saqué hoy lo busqué, que sostiene que cuando el interés de los contratos de préstamo, el mutuo es el préstamo de dinero, ¿no? Ustedes la clase pasada han visto obligaciones de dar sumas de dinero, han visto hace 2 clases obligaciones de dar sumas de dinero. Bueno, cuando el interés es usurario, se lesiona, lo que decía siempre la jurisprudencia, que se lesionaba la moral y las buenas costumbres, ¿sí? O sea, que era un mutuo que tenía un objeto, era un contrato que tenía un objeto ilícito. Ahora, la pregunta, acá hay un ejemplo que es muy bueno también. La pregunta que yo les hago es la siguiente: ¿cómo determino yo qué tasa de interés es usuraria o no? ¿Cómo se determina que una tasa de interés es usuraria y si ese criterio puede variar de una época a otra, de un año a otro, por ejemplo, de un momento a otro? ¿Están en clase o no están en clase? Ahí está, un nuevo mensaje. Señores, cuéntenme, ¿cuándo el interés es usurario? A ver, Gonzalo Vargas. ¿Qué me dice cuándo el interés es usurario? Cuando pasa los límites razonables. Bueno, muy bien. ¿Qué serían los límites razonables? ¿Cómo estableces vos qué tasa de interés sería razonable? Por un préstamo en dólares, bueno, pero ¿qué tasa de interés sería razonable? ¿Yo con qué criterio determino si una tasa de interés es razonable o no es razonable? Yo creo Bueno, que sería irracional pagar una tasa de interés que sea al 100% o mucho más, digamos, porque estaríamos pidiendo algo que tendríamos que devolver el doble o mucho más de lo que pedimos. Bueno, todo depende de la situación, no está regulado por el banco, me dice, bueno, todo depende de la situación, de las circunstancias económicas en las que se preste el dinero, porque siempre se toma como referencia la tasa que cobran los bancos. O sea, en general se determina una tasa usuraria en relación con la tasa, con el costo del dinero en el mercado. En nuestro país hay tasas que en otras épocas, actualmente hay tasas que cobran los bancos que en otras épocas hubieran sido consideradas usurarias y no es así en la actualidad por la alta tasa de inflación que tenemos. O sea que realmente hay que analizar las circunstancias que tenemos en cada caso para saber si una tasa de interés es usuraria o no es usuraria, ¿sí? Bueno, vamos a ver, pasemos un poco, avancemos ahora sí con la clase. Bueno, la causa del contrato. Acá hay una diferencia con el concepto de causa que estudiamos en obligación. A ver qué me dicen ahí en el chat.
¿Y de cuánto es la tasa de interés? Me pregunta Edith. Bueno, hay una tasa de interés, los préstamos personales actualmente tienen una tasa de interés que hasta llegó al 80% de tasa efectiva anual del 80%, ¿sí? Y esa es la tasa que se está cobrando en el mercado actualmente. Entonces es muy relativo cuando una tasa es excesiva o no es excesiva. Hay que verlo en cada caso, en comparación con el costo del dinero en el mercado. Ese es el criterio con el que se establece si una tasa es usuraria o no. Si la tasa en el mercado es del 80% y a usted le cobran el 160%, yo entiendo que esa tasa podría... Eso, y el riesgo de sí, está perfecto lo que dice Lucas, está muy bien. Bueno, entonces, el concepto de causa, veamos, avancemos un poco porque si no, no vamos a terminar el tema que tenemos que analizar en la clase de hoy, ¿sí? Y a los intereses compensatorios. Ahí Geraldine me habla de intereses remuneratorios compensatorios. Sí, perfecto. Sí. O cuando la suma de los intereses compensatorios y moratorios tiene el efecto de generar una tasa usuraria, porque a veces una sola tasa de interés no llega a ser usuraria, pero si yo acumulo tasa de interés compensatorio con tasa de interés moratorio, puedo obtener una tasa usuraria, por el efecto, en definitiva, de la aplicación de ambas tasas de interés. Bueno, el concepto de causa de los contratos y de causa de las obligaciones no es un concepto unívoco, o sea, no tiene un solo significado, ¿sí? Cuando en el derecho, cuando ustedes vean el Código Civil y Comercial, van a ver que cuando se utiliza la palabra causa, se la utiliza con distintos sentidos. Uno de los sentidos con el que se utiliza es la causa fuente, y eso ya lo estudiaron. Cuando nosotros estudiábamos la causa de las obligaciones, como los hechos, los actos, los simples actos y los actos jurídicos, estamos hablando de una causa fuente, o sea, de dónde nacen las obligaciones, ¿sí? Es el hecho jurídico del que emerge la obligación. Y después tenemos otro concepto que es la causa final o causa fin. Y cuando hablamos de contrato y hablamos de causa, el concepto se utiliza con este sentido, causa fin del contrato. Todos los contratos tienen, al momento de la celebración, o sea, los contratos que están regulados en el código y además los contratos que ustedes celebran en la práctica, tienen una causa, tienen una finalidad. Quien celebra un contrato, lo celebra con una finalidad determinada, ¿sí? Por ejemplo, en abstracto, en la compraventa, la finalidad del que vende es obtener el pago del precio. Y la finalidad del que compra es obtener la entrega del bien. O sea, el fin de quien celebra un contrato es la prestación esperada, o sea, la prestación que le va a brindar su co-contratante. Entonces, la finalidad, todos los contratos que están regulados tienen una finalidad en abstracto que es única para todos los contratos de compra-venta, para todos los contratos de mutuo, para todos los contratos de fideicomiso. Es decir, en una compra-venta, en cualquier tipo de compra-venta, la finalidad del que vende es percibir el precio y la finalidad del que compra es que le entreguen el bien que compra. En un mutuo, en un préstamo de dinero, la finalidad del que preste el dinero es obtener los intereses que son la retribución por el préstamo de dinero, por el uso del dinero ajeno, y el que percibe el préstamo lo que necesita es el adelanto del dinero, ¿sí? Contar con esos fondos para poder realizar alguna actividad o cubrir alguna deuda y demás. O sea que el fin en esos contratos, la causa fin en esos contratos es una causa abstracta que se da en todos los supuestos de contratos de igual tipo. Después tienen una causa fin subjetiva, que es los fines subjetivos, o sea, los fines personales que tiene la persona al momento de contratar. Por ejemplo, yo puedo tener la intención en el contrato de locación, un contrato de locación urbana. Quien alquila una casa, en todos los casos quiere obtener el uso de ese inmueble, a cambio del precio, a cambio del pago de un alquiler. En todos los contratos de locaciones urbanas, por ejemplo, la causa final objetiva del contrato es para el locatario obtener el uso del inmueble y para el locador el cobro del alquiler. Ahora, puede haber una causa fin subjetiva. Por ejemplo, yo puedo tener la intención de alquilar un inmueble porque quiero que en esa casa viva un pariente mío que esté enfermo. Esa es una causa fin subjetiva. Es una intención que yo tengo al contratar particular
no tiene que ver con el contrato en sí, sino que tiene que ver con la finalidad que la persona tenía al contratar. Y después, esa causa fin, tiene que existir al momento de la formación del contrato, durante la celebración, y debe subsistir mientras se ejecuta. Si la causa fin del contrato, por ejemplo, en el contrato de compraventa, siempre hablando de la causa objetiva, en algún momento desaparece, porque ya la finalidad, por ejemplo, en la compraventa no es adquirir el bien, sino es alquilarlo, ese contrato como tal es nulo. Necesito que esa causa fin subsista desde el momento de la celebración y durante todo el cumplimiento del contrato. La finalidad tiene que subsistir, la finalidad objetiva. La finalidad subjetiva está discutida, pero si está explicitada en el contrato, yo podría hacerla valer para rescindir el contrato. Si yo puse en mi contrato que yo quiero contratar con determinada finalidad y después esa finalidad se frustra, supongamos que este pariente en algún momento fallezca y ya no tenga yo la finalidad subjetiva de que esa persona viva ahí, podría llegar a invocar esa causa subjetiva, pero siempre que esté explicitada en el contrato, porque si no, no se tiene en cuenta. Los fines subjetivos no son tenidos en cuenta salvo que estén establecidos expresamente en un contrato. Esa finalidad tampoco puede ser contraria a la moral y a las buenas costumbres. Y en los contratos onerosos se entiende por causa para cada cocontratante la prestación del otro. O sea, en cualquier contrato bilateral, ustedes ya deben haber visto la clasificación de contratos en bilaterales y unilaterales. A ver quién me la puede decir. ¿Quién me dice cuándo un contrato es bilateral y cuándo es unilateral? Ahí se confunden siempre, por eso les estoy preguntando esto. Un contrato bilateral sería cuando interactúan dos partes, digamos. Por ejemplo, un contrato de compra-venta o... En todos los contratos, a ver, ahí empezamos, Melina, discúlpame. En todos los contratos hay dos o más partes. No hay ningún contrato donde haya una sola parte. O sea que aún en los contratos unilaterales hay dos partes, dos contratantes. Porque Disculpe, es un elemento profe. esencial del contrato que haya dos o más partes. Sí. Los contratos, los unilaterales, son cuando una de las partes se obliga hacia la otra parte del contrato, mientras que los bilaterales son cuando ambas partes se obligan recíprocamente. Perfecto, bien Iván, bien, ahí está Melina, pero eso que yo te estoy tomando a vos Melina como ejemplo, pero es una confusión muy común, es la siguiente: siempre hay dos partes, la diferencia es cuántas de esas partes quedan obligadas. Si una sola de las partes queda obligada a brindar una prestación a la otra, ese es un contrato unilateral. Si ambas partes contratantes quedan obligadas recíprocamente, o sea que yo te pago el precio a cambio de la entrega del bien, o te pago el alquiler a cambio de que vos me pongas a disposición el inmueble para que yo lo utilice, o te doy el contrato en leasing y vos me pagás el canon mientras dure el contrato. Bueno, ese tipo de contratos donde la contraprestación, es decir, las prestaciones están vinculadas recíprocamente en el sentido de que la obligación de uno es la contracara de la obligación de otro, esos son contratos bilaterales. Siempre hay dos partes en los contratos, siempre, dos o más. No hay contratos donde haya una sola parte. Entonces esa clasificación de bilaterales o unilaterales tiene que ver con cuántas partes quedan obligadas como consecuencia de la celebración del contrato. ¿Se entiende eso? ¿Y un ejemplo de un contrato unilateral? Bueno, el clásico ejemplo del contrato unilateral, el clásico ejemplo es la donación. La donación sin cargo es un contrato, el clásico ejemplo que siempre se da de contrato unilateral. Una de las partes se compromete a entregar a otra un bien y el que lo recibe, el donatario, no tiene que realizar una contraprestación por haber recibido ese bien. Cuando la donación es con cargo, ahí deja de ser unilateral. ¿Está bien? Pero sigue siendo un contrato porque para que la donación se perfeccione, para que haya contrato de donación, el que recibe el bien tiene que aceptar la donación. El que recibe el bien no es un acto unilateral en el sentido de que no nace ese acto jurídico, no nace la obligación con la mera expresión de voluntad del donante, sino que hace falta que el donatario acepte la donación. ¿Está bien?
¿Se entiende? Es decir, la voluntad queda perfeccionada, el contrato queda perfeccionado con el acuerdo de voluntades de ambas partes. Lo que pasa es que de ese contrato nacen obligaciones solamente a cargo de una. ¿Se entendió ahí? Bueno, ahí está el ejemplo del divorcio. Estamos de nuevo, acuérdense cuál era el objeto, cuáles eran los objetos de los contratos. De la definición misma surge que siempre tienen por objetos relaciones jurídicas patrimoniales. En el caso del matrimonio, del divorcio, no se regulan relaciones jurídicas patrimoniales, se regulan relaciones personalísimas de otro tipo, no son contratos. No son contratos, ni el matrimonio ni el divorcio. ¿Sí? ¿Está bien, Ayelén? Bueno, vamos a avanzar. En la forma, y esto es muy importante para ustedes contadores, ¿no? Dice en nuestro código respecto de la forma de los contratos en general. El principio general es la libertad de las formas. Eso quiere decir que los contratos se pueden celebrar de cualquier forma. El principio general es la libertad de las formas. Lo que pasa es que usualmente los contratos que superan determinado monto se formulan por escrito, o hay alguna forma de instrumentación por escrito cuando no se celebran por escrito. Por ejemplo, los contratos a distancia, de alguna manera quedan documentación que respalda la celebración de ese contrato, no son meramente verbales, cuando son contratos de una importancia patrimonial determinada, sobre todo en materia comercial. Esto no significa que usted tenga el contrato en su mano redactado y firmado. Puede haber contratos que se celebren sin necesidad de que se instrumenten en un documento único firmado por ambas partes, sobre todo cuando se trata de contratos, por ejemplo, de compraventa de mercadería a distancia. Pero siempre hay algún documento respaldatorio, siempre hay documentación de las partes que justifica las tratativas preliminares, ¿sí? La oferta, la aceptación. Entonces, aunque ustedes no tengan un contrato único, van a tener documentación que respalde la existencia de ese contrato. Documentación escrita. Bueno. Entonces, el principio en materia de contratos es la libertad de las formas. Se pueden celebrar de cualquier forma, ¿sí? Cuando un contrato es formal, cuando se habla de un contrato formal, eso significa que se exige una forma determinada para celebrar el contrato. O sea, ya no se puede hacer de cualquier manera, sino que el derecho, la ley le exige que celebre el contrato ese de alguna manera, por escrito, por ejemplo, y a su vez puede ser por instrumento público o por instrumento privado. Ustedes han visto que los instrumentos escritos pueden ser públicos o privados, ¿sí? Los instrumentos públicos tienen un valor probatorio superior a un instrumento privado. ¿Cuáles son los instrumentos públicos que ustedes conocen? A ver, contadores, si yo le digo, acredíteme este contrato por medio de un instrumento público, ¿ustedes qué tienen que hacer? A ver, ahí alguien me está contestando. Escrito. Bueno, muy bien, una escritura pública, perfecto, perfecto, muy bien. Normalmente por escritura pública, pero también son instrumentos públicos, por ejemplo, actas que se celebran en el marco de un proceso judicial. También eso tiene valor de instrumento público porque interviene un funcionario público. Pero normalmente fuera de un proceso judicial, la forma de instrumentar un contrato donde se requiere instrumento público es la escritura pública. O sea, tienen que ir a un escribano y otorgar la escritura. Ahí me dicen títulos emitidos por el Estado Nacional. Bueno, pero eso no serían contratos. Los títulos no serían contratos, ¿sí? Entonces, estábamos en los contratos formales. ¿Cuáles son los contratos formales? Son aquellos contratos donde la ley exige una forma determinada para la celebración de ese contrato. Esta forma puede ser exigida con dos finalidades, para la prueba del contrato y para la existencia del contrato. O sea, hay contratos que son formales en el sentido de que si yo no los celebro de determinada manera, de determinada forma exigida por la ley, el contrato no existe, no nace. Y hay otras formas que son exigidas solamente a los fines probatorios, es decir, que si yo no cumplo con esa forma exigida por la ley, pero puedo probar de otra manera la existencia del contrato, eso es posible, no hace que el contrato deje de existir, sino que dificulta o genera alguna
algún impedimento respecto de la forma de la prueba de la existencia de ese contrato, pero no tiene por efecto la falta de cumplimiento de la exigencia formal. En algunos casos no tiene por efecto la inexistencia del contrato. Esos son los contratos que donde se exige la forma, se llama en latín ad probationem, o sea, a los fines de la prueba solamente, pero no a los fines de la existencia del contrato. ¿Cuáles son los contratos? Por ejemplo, una donación de un inmueble exige una escritura pública bajo pena de nulidad. Si yo no celebro esa donación del inmueble por escritura pública, no puedo suplir esa falta de forma con otro medio de prueba. Cuando es solemne y no solemne. Perfecto, Melina, eso es tal cual. Esa terminología está muy bien. Solemne significa que si no lo celebro de esa manera, no tiene validez el contrato, no nace. Cuando es no solemne significa que hay una exigencia formal, por ejemplo, de que sea celebrado por escritura pública, pero yo podría probar la existencia de ese contrato por otro medio de prueba si es que no existe la escritura pública. Hay casos, por ejemplo, el mismo contrato de compraventa de inmuebles, el boleto de compraventa sirve como principio de prueba y además implica la obligación de las partes que celebran el boleto de compraventa de elevar ese contrato de compraventa de un inmueble a escritura pública. Entonces, ahí está muy bien esa distinción entre solemnes y no solemnes. Ahí hay una enumeración de contratos donde se exige, por ejemplo, la escritura pública. Los contratos referidos a inmuebles requieren escritura pública. Los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles también requieren escritura pública, y los contratos accesorios, aquellos contratos donde se exige escritura pública, también tienen que cumplir con la misma formalidad. ¿A qué se refiere con solemnes y no solemnes? Bueno, vuelvo a explicar entonces. Yo les dije que el principio general es la libertad de la forma, ¿sí? Pero en algunos casos la ley exige una forma determinada para la celebración del contrato. Por ejemplo, si yo quiero celebrar un contrato de compraventa de un inmueble, a mí la ley me exige una escritura pública. Ese es un contrato formal. Es decir, para que yo pueda celebrar ese contrato, tengo que cumplir con una formalidad determinada. No lo puedo hacer de cualquier manera. Ahora, cuando la ley exige una forma determinada, esa forma puede ser, como dice su compañera, solemne o no solemne, ¿sí? Si la forma es solemne, quiere decir que si yo no cumplo con esa forma que me exige la ley, el contrato nunca existió, es nulo. En cambio, si la forma es no solemne, si yo incumplo esa exigencia formal, podría llegar a probar la existencia de ese contrato por otros medios de prueba. Por otros medios de prueba. Esa sería la diferencia entre un contrato formal solemne y no solemne. Y les di el ejemplo, la donación de un inmueble es un contrato solemne, en el sentido que tiene que ser celebrado por escritura pública, y si no cumplo con esa formalidad, el contrato se tiene por no celebrado. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bueno, esto es importante porque ustedes el día de mañana, cuando lleven la contabilidad de una empresa, tienen que documentar los asientos, ¿sí? Tienen que documentar lo que contabilizan. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un inmueble en su inventario, tendrán que acreditar que la titularidad de ese inmueble es su cliente con el respectivo instrumento que les exige la ley. Entonces, normalmente, ese inmueble, la titularidad de ese inmueble tendría que estar instrumentada por escritura pública, y si es por boleto de compraventa, tendría que estar inscrito el boleto en la Dirección General de Inmuebles, pero tienen que saber que el efecto del boleto de compraventa no es el mismo que el de la escritura pública. ¿Sí? Esto es importante para ustedes como contadores, porque realmente la cuestión formal de los instrumentos que documentan ustedes, o sea, de todos los asientos, la tienen que tener clara. Tienen que saber cuál es la documentación respaldatoria que se requiere en cada caso para documentar, por ejemplo, los bienes que tiene un inventario concretamente. A ver, alguien me está preguntando algo ahí. El contrato, un contrato formal, ay, no sé qué toqué. A ver, vamos a ver. Forma acá, vamos a ver. Ahí está. Un contrato
formal no solemne es un contrato de una compraventa de inmuebles que se celebra por boleto de compraventa, por ejemplo. El contrato de compraventa de inmuebles, si bien debería ser instrumentado por escritura pública, en muchos casos se instrumenta por instrumento privado, por ejemplo un boleto de compraventa, y yo puedo probar la existencia de ese contrato aun cuando no tenga la escritura pública. O sea, la falta de escritura pública no hace caer la validez del contrato. Este sería un contrato formal no solemne. ¿Ahí se entendió? Bueno. A ver. Una cosa es la forma. A ver. Bueno, perfecto. Una cosa es la forma, los requisitos de la forma del contrato. No puedo volver, a ver, vamos a ver. Ahí. Vamos a ir de nuevo. Y otra cosa, bueno, es la prueba, cómo se prueban los contratos. O sea, la forma hace a la instrumentación del contrato. Y la prueba es el medio que yo utilizo para acreditar la existencia de ese contrato. Están vinculados los dos temas, pero no son exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué dice el código respecto de la prueba de los contratos? Principio general en materia de formas y la libertad de forma. Principio general en materia de pruebas es que yo puedo probar la existencia de los contratos por cualquier medio apto según la regla de la sana crítica. Es decir, yo al juez le puedo agregar, acompañar cualquier medio de prueba que a mí me acredite la existencia de un contrato. Supongamos un ticket de un... A ver, señores, apaguen. A ver, vamos a inhabilitar los micrófonos que están sonando ahí. Ahí está. Ahora, dice el código, cuando es de uso instrumentar, un contrato por otro medio no puede ser probado por testigos. Es decir, si el uso es instrumentar un contrato por otro medio de prueba, no puede ser probado por testigos. Normalmente, los contratos que superan determinado monto no se prueban por testigos, se prueban por algún otro medio de prueba, no necesariamente un instrumento que certifique la celebración del contrato, pero sí, por ejemplo, principio de prueba por escrito. Por ejemplo, si ustedes han celebrado un contrato de compra-venta de mercadería, normalmente van a tener la factura, van a tener los remitos, van a tener las constancias de transferencia bancaria para acreditar el pago. Es decir, hay una serie de instrumentos que tienen que ver con esa operatoria comercial que a mí me van a convencer o al juez lo van a convencer de la existencia de ese contrato, aunque ustedes no tengan el contrato escrito. Pero cuando son contratos de importancia, no se pueden probar por testigos. O sea, no es suficiente que lleven testigos para declarar diciendo que ese contrato existió, sino que se debe exigir, van a tener que presentar algún comprobante escrito, un principio de prueba por escrito que acredite la existencia de ese contrato, aunque ustedes no lo tengan al contrato en sí. ¿Se entiende qué es principio de prueba por escrito? Sí, profe. Bueno, perfecto. Toda la documentación comercial vinculada a una relación contractual es principio de prueba por escrito. Por eso cuando llevan la contabilidad, usted tiene que guardar la documentación respaldatoria, la tienen que conservar, ¿no es así? Sí, profe. Bueno, muy bien. Y ahora los efectos de los contratos. ¿Sí? Normalmente, si dos personas celebran un contrato, los efectos de ese contrato, de ese acuerdo de voluntades que tiene por finalidad modificar, transferir, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, ¿a quién afectaría? ¿Sobre quién se proyectan los efectos de un acuerdo de voluntades entre dos personas? Y solo a las dos personas que lo firmaron, o sea, las dos o más personas que fueron partes de ese contrato. Perfecto, Andrea, es así. En principio, solamente afectan a las partes, es decir, a los que celebraron el contrato y no a los terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los que no aparecen en el contrato, no son parte en el contrato. No hacen surgir obligaciones a cargo de terceros
ni los terceros podrían invocar el contenido del contrato para exigir el cumplimiento de alguna prestación. El principio general es que los efectos del contrato afectan a las partes que celebraron el contrato. Las partes pueden actuar a nombre propio. Por ejemplo, yo quiero comprar un auto, voy y a nombre propio firmo el contrato y tengo derecho a exigir la entrega de ese auto. Pueden actuar representados por otra persona, supongamos que vaya alguien en nombre mío con un poder mío y firme invocando esa representación. Bueno, en ese caso, ¿quién es la parte del contrato? ¿A quién alcanzan los efectos de ese contrato? A usted, porque usted le dio un papel, o sea, algún poder firmado por usted que dice que usted quiere comprar ese cualquier bien. Perfecto, perfecto. O sea, al representado, no al representante. Si va una persona invocando un poder de otra, la parte sustancial de ese contrato, o sea, quién afecta ese contrato y sobre quién van a recaer los efectos, es la persona que otorgó el poder, no el que firma formalmente el contrato invocando el poder. ¿Está claro? Bueno. Pueden intervenir corredores o agentes, pero generalmente los corredores actúan en nombre de sus clientes. Entonces también en ese caso, si esos corredores o agentes tienen poder, los efectos de esas contrataciones recaen en la órbita patrimonial, en el patrimonio de sus clientes, no de los corredores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los sucesores universales? Supongamos que yo me haya comprometido, haya vendido mi auto, y toco madera, mañana tengo un accidente y me muero. Pero ya recibí el dinero, me pagaron hoy y mañana tuve un accidente y ya no puedo entregar el auto porque no está la persona que contrató. O sea, la persona que tiene que firmar el 08 para inscribirlo en el registro de la propiedad falleció. Muy habitual ese ejemplo. Entonces, ¿se les puede exigir el cumplimiento de ese contrato a los herederos o no se lo puede exigir? No, profe. No sí, creo. Porque son representantes, digamos. Sí, porque pasan a ser, o sea, todas sus obligaciones y derechos pasan para esa persona. Bueno, todo. Pero eso no debería estar escrito eso no debería estar escrito en el contrato, profe. No, normalmente no se pone, o sea, nadie pauta esas cosas en un contrato, nadie piensa que se va a morir mañana. Eso no, en la práctica no pasa, generalmente no pasa. Claro, no pasa eso, porque si vos tenés la cuota al día, vos pagas un seguro y el seguro cubre toda esa deuda. Aquí me está diciendo no sé qué cosa de la cuota al día, y si lo ponemos, bueno, supongamos que no, nadie pone en un contrato que si se muere, los hijos le van a entregar el auto. Eso no existe en la práctica, no pasa. Puede ser que alguien así muy temeroso de su integridad física lo ponga, pero yo no lo he visto nunca puesto. Estoy honesta. Nunca, en ningún contrato lo he visto puesto. Nadie pone, si yo me muero, mis hijos van a entregar el auto. La pregunta es, aunque yo no lo ponga, ¿a mis hijos le podrían exigir que cumpla con esa obligación? Sí. Sí. Sí, profe, yo creo que se- sí. Sí le pueden exigir porque pasa la obligación para exigir. ellos, digamos. La obligación Muy de dar. bien. De los herederos. Perfecto, perfecta la respuesta, perfecto. Ahora, si yo me comprometo, a ver, ¿qué sé hacer yo? Supongamos que yo pinte igual que Van Gogh, que sea un genio de la pintura, ¿no? Y me pagan por pintar un mural en la casa de alguien. Y resulta que yo me muero sin cumplir con esa obligación. Ya me pagaron, yo recibí todo el dinero y resulta que fallezco antes de cumplir con... A ver, Maiten, apaguen los micrófonos. En ese caso, ¿les pueden exigir a mis hijos que vayan y pinten el mural? No, en este caso no, porque no lo los pueden hijos no van a exigir. tener la misma capacidad para pintar de la misma forma que lo hacía el padre, por ejemplo. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, vamos de todo esto que hemos dicho hasta acá, que está bastante bien. Bien.
Está bien, entonces, ¿cuál es el principio general? Vamos a ver, ¿cómo es el tema acá? Y la obligación es, vamos a ver ahí, compartir. Vamos a ver, ahí está. Bueno, si la obligación es personal, intuito persona, se llaman esas obligaciones que las puedo cumplir yo y nadie más que yo. Que no hay, por ejemplo, si yo tengo que escribir un libro de algo que sé, en lo que soy experta, eso mis hijos no lo van a poder hacer, ni lo va a poder hacer mi marido y demás. Entonces, esas obligaciones que son propias de la capacidad de la persona, que se llaman intuito persona, que no se pueden transferir a un tercero, esas obligaciones no se transfieren a los herederos, a los sucesores universales. Pero aquellas obligaciones que no son inherentes a la persona, por ejemplo, entregar un bien que esté en el patrimonio de la persona que fallece, o entregar dinero, que da exactamente igual que lo haga yo o que lo haga algún heredero mío, eso sí se transfiere a los herederos, sí se transfiere a los sucesores universales, es decir, que los efectos se transfieren a los sucesores universales en la medida en que la prestación a la que se obligó el contratante no sea inherente a la persona o intuitu persona en latín. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesora. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a analizar un poco cómo es esto de los contratos, ¿sí? Cuando yo celebro un contrato, ejerzo una capacidad que tenemos todos nosotros, en abstracto, que se llama autonomía de la voluntad. Es que yo tengo dos libertades a la hora de contratar, todos tenemos esas libertades. Tenemos la libertad de contratar o no contratar, es decir, yo puedo contratar o decidir no hacerlo, eso se llama libertad de celebración, y si yo decido contratar, tengo la libertad, en teoría, de configurar el contenido del contrato. O sea, de establecer cuáles van a ser las cláusulas que van a integrar mi contrato y en base a las cuales yo voy a quedar obligada. Acá hay una pregunta de Katia que dice si en el caso de las tarjetas de crédito, cuando fallece el titular, los herederos y cónyuges tienen la obligación de pagar la deuda que quedó de esas tarjetas. Depende del contrato. Normalmente esa obligación sí sería transferible a los herederos, salvo que en el contrato se haya establecido un seguro de vida. Normalmente en ese tipo de contratos se establece que en caso de fallecimiento el saldo deudor queda cubierto, pero si no existe ese seguro de vida, sí hay obligación porque es una deuda patrimonial, pero siempre se responde con los bienes del causante. Es decir, ¿cuál es la obligación? La obligación de los sucesores universales es con lo que reciben de la herencia, no tienen que responder con sus bienes personales, tienen la obligación de responder con los bienes que eran de la persona que falleció. ¿Se entiende? Eso se llama beneficio de inventario. No le pueden exigir el cumplimiento embargando bienes personales porque usted no contrató, salvo que el consumo de la tarjeta lo haya hecho usted con una extensión. Eso es otra situación. Creo que tiene que ver también con traslado. Profesora, sí. Por favor, ¿es posible si se puede apagar el micrófono a Nora? Ahí está. Porque Nora Mamani. Sí. A ver, vamos a ver cómo hago para ubicarla, vamos a ver. Nora, apaga tu micrófono. Ya apagó. ¿Ya se lo apagó? ¿La apagó? Ahí está. Bueno, gracias Nora. Hay algo que se escucha ahí, pero bueno. Entonces, tengo dos libertades, la libertad de celebración y la libertad de configuración, es decir, de determinar cuál va a ser el contenido de mi contrato. Ahora, esa libertad de configuración, esa libertad de establecer cuál va a ser el contenido del contrato que yo voy a firmar, tiene una serie de limitaciones en la actualidad. Cuando ustedes van a ver que en el Código Civil y Comercial y en todas las normas de derecho privado que estudien durante toda la carrera, hay dos tipos de normas. Hay normas que son supletorias y normas que son de orden público o indisponibles. Bueno, las normas indisponibles, ¿alguien sabe la diferencia entre normas de orden público y normas supletorias?
¿Alguien lo sabe? ¿O tiene una idea? A ver. Bueno, si no lo vemos ahora porque para eso estamos. Las normas supletorias son normas que las partes pueden dejar de lado. Por ejemplo, si ustedes toman el capítulo que regula el contrato de compra-venta, en el Código Civil y Comercial, van a ver que hay una regulación sobre muchas cuestiones casuísticas, como por ejemplo el plazo de entrega de la mercadería, la forma incluso de fijar el precio si las partes no pactaron la forma de establecerlo, cuál es el lugar de entrega, cuáles son las facultades al momento del que recibe la mercadería respecto a la posibilidad de inspeccionar la mercadería para ver si realmente, es decir, hay una casuística muy detallada en el contrato de compra-venta porque es un contrato que se utiliza mucho en la práctica comercial. La mayoría de esas normas son supletorias. ¿Qué significan supletorias? Que si las partes pactan en un contrato otra cosa, esas cláusulas del contrato son válidas. Y solamente frente a una laguna, o sea, pongamos que yo en el contrato no tenga establecido el lugar de entrega, o no tenga establecido el plazo para entrega de la mercadería, o no tenga establecido incluso hasta el precio, puede ser una cláusula que falte en un contrato. Bueno, yo recién en ese caso voy a ir a la norma supletoria que está contenida en el código. Pero yo podría establecer en mi contrato cláusulas que no coincidan o que dejen sin efecto lo que está en la norma del Código Civil. Esas son normas supletorias, quiere decir que yo las puedo dejar de lado y poner una cláusula en sentido contrario. Ahora, cuando la norma es de orden público, cuando es una norma indisponible, yo no puedo pactar en sentido contrario, porque si pacto, eso se tiene por no escrito. Cuando hay una norma de orden público, yo no puedo establecer una disposición en mi contrato que contradiga lo que dice la norma de orden público. Y si la contradice, va a prevalecer lo que dice la norma de orden público. ¿Se entiende la diferencia entre normas de orden público y norma supletoria? Sí, profe. A ver, Sí, ¿se entiende? Bueno, esa distinción es muy importante en la práctica, porque cuando ustedes tengan, a ustedes les puede llevar, por ejemplo, llegar un contrato que diga, un contrato de una locación para vivienda, que diga que el plazo es de 1 año. Bueno, eso contradice una norma de orden público que dice ahora que el plazo mínimo del contrato de locación para vivienda es de 3. Con lo cual, aunque ustedes pongan un plazo menor, va a ser válido el que dice el código. Va a ser válido el que dice la norma de orden público. En el contrato de seguro tienen, por ejemplo, cuando estudiamos seguro banavero, en el contrato de transporte, una cantidad de normas de orden público, vamos a ir viendo la casuística particular, pero tienen que poder hacer esa diferenciación porque tienen que saber que a ustedes les puede llegar a la mano un contrato que diga una cosa, y algunas de esas cláusulas van a contradecir normas de orden público, y el efecto de ese contrato no va a ser el que surge del contrato, sino que va a ser el que surge de la ley de orden público. Por eso hay que, los contadores y los abogados tenemos que estar leyendo todo el tiempo sobre las modificaciones legislativas, Entonces, vean la importancia de esta distinción en el contenido del contrato entre normas de carácter supletorio y normas de orden público, ¿sí? A ver, ahí hay una pregunta. Exactamente, perfecto ese ejemplo, Cristian, muy bien. Hay una garantía legal en los contratos, por ejemplo, del electrodoméstico que está en la Ley de Defensa del Consumidor. Ya vamos a ver contratos de consumo. En la Ley de Defensa del Consumidor hay una garantía legal mínima que rige, aunque a ustedes le hagan firmar una cláusula que diga que tienen 48 horas, ustedes han visto que generalmente le dicen tienen 48 horas para revisar si el producto está en condiciones y si no, no pueden reclamar. Bueno, eso no es verdad, porque hay una garantía mínima que está establecida en la ley 24.240, es de 6 meses, por ejemplo, para la compra de bienes muebles nuevos. Esa garantía mínima no puede ser derogada, esa es una norma de orden público. La ley 24.240, la ley de defensa del consumidor está repleta de normas de orden público, ya la vamos a ver, ¿sí? Ya la vamos a ver en la clase siguiente. Tiene una cantidad de normas que no se pueden derogar, como por ejemplo el derecho a la información. Bueno. Ahora, el contrato así como lo tenemos actualmente, ese criterio, ese contrato que estaba pensado para que dos personas
se sienten libremente en un pie de igualdad a discutir las cláusulas contractuales. Este contrato así en la práctica se da en muy pocos supuestos, ¿sí? Para que eso pase, para que dos personas se puedan sentar en un pie de igualdad a discutir las cláusulas del contrato, primero tienen que ser dos personas que tengan, que tengan equivalencia de fuerzas, es decir, que tengan la misma capacidad técnica, la misma capacidad económica. Esto se da, por ejemplo, en los contratos entre empresas, se da en la práctica en los contratos entre empresas, pero en la mayoría de los contratos que nosotros conocemos y que celebramos a diario, las partes no están en la misma situación para contratar, no tienen la misma información ni la misma capacidad técnica para discutir las cláusulas del contrato, y la mayoría de las veces los contratos ya están redactados, están pre-redactados, y las personas que contratan por un bien o por un servicio directamente se adhieren a cláusulas de contrato que ya están predispuestos por una empresa, que es la parte fuerte del contrato, que es la que ya redactó el contrato. Generalmente los contratos son de esas características, y se dan incluso esos contratos de adhesión aún entre empresas, porque no necesariamente los contratos de adhesión se identifican con los contratos de consumo, pero si pudiéramos clasificar los contratos como los tenemos regulados ahora en el Código Civil y Comercial, vamos a ver que hay como 3 grandes tipos de contratos que tienen sus regulaciones particulares justamente por la forma en que se celebran y por este tipo de contratos, ¿sí? Porque aquella libertad de celebración y aquella libertad de configuración en muchos casos se ve limitada para una de las partes. Entonces hay una serie de disposiciones que protegen a la parte del contrato que es más débil, ¿eh? Entonces, en primer lugar tenemos esos contratos discrecionales, que son aquellos contratos donde las partes libremente negocian en un pie de igualdad el contenido del contrato. Esos supuestos ustedes, por ejemplo, los van a ver si alguna vez asesoran a una empresa, los contratos entre empresas, pero siempre y cuando esas empresas tengan capacidad económica, sobre todo, similar, porque aún entre empresas se dan contratos predispuestos y contratos de adhesión. Por ejemplo, una empresa chica, una pyme en Salta que va a pedir un crédito a un banco, no está en el mismo pie de igualdad que el banco, que la entidad bancaria que le va a dar el crédito. O una empresa que tiene que vender sus productos, una empresa, un tabacalero que tiene que vender su tabaco a una copiadora, no está en el mismo pie de igualdad a la hora de celebrar ese contrato, y el contenido del contrato seguramente lo predispone, lo redacta la copiadora, que es la parte fuerte del contrato. Entonces, frente a esos contratos discrecionales, tenemos contratos de adhesión. ¿Qué son los contratos de adhesión? Son aquellos contratos donde una de las partes, que es la parte débil, adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra, o por un tercero, sin que el adherente, o sea, la parte débil, haya podido participar o discutir la redacción de ese contrato. Esos son los contratos de adhesión. En esos contratos de adhesión, la capacidad de configuración de una de las partes se ve limitada por la práctica, por la forma en que se celebra el contrato. Y finalmente tenemos todo el ámbito de los contratos de consumo, donde la parte débil es un consumidor que incorpora un bien para su uso particular, como consumidor final. Ahí sí hay un nivel de protección muy alto para el consumidor, porque es definitivamente la parte débil del contrato. ¿Cómo se puede identificar una parte débil? Bueno, en un contrato es bastante notorio. En los contratos de consumo ya está establecido así legalmente, pero en los contratos de adhesión se puede identificar por la forma de celebración. Quien redacta, quien predispone las cláusulas del contrato, normalmente es la parte fuerte. Y el que se adhiere, el que no tiene posibilidad de discutir el contenido del contrato, es la parte débil del contrato. Y generalmente las cláusulas predispuestas, ya vamos a ver, ante la ambigüedad, se interpretan a favor de la parte débil y en contra del predisponente. No es lo mismo contrato de adhesión que oferta, no es lo mismo. No es lo mismo. Oferta es la proposición para hacer un contrato. El contrato de adhesión es ya la contratación celebrada.
Cuando yo hablo de contratos de adhesión, se habla de contratos de adhesión por la forma en que se configura el contenido del contrato. Porque en un contrato de adhesión no es que dos partes se ponen a discutir libremente sobre las cláusulas que van a incorporar al contrato, sino que una parte redacta las condiciones y la otra se adhiere o no, pero no tiene posibilidad práctica concreta de discutir el contenido de ese contrato. Por eso se llaman contratos de adhesión. Normalmente cuando usted va a comprar un electrodoméstico, en los planes, se da muchísimo en los planes de ahorro para fines determinados. Por ejemplo, los planes de ahorro para compra de vehículos. Esos son clásicos contratos de adhesión, porque el que va a celebrar un contrato en una concesionaria no tiene ninguna posibilidad de discutir el contenido del contrato. ¿Se adhiere o no se adhiere? Si quiere el bien, se tiene que adherir en esas condiciones. Y la verdad que a veces ni siquiera se lo lee al contrato, porque tiene tantas cláusulas y están redactadas en una letra número 8 que no se puede leer. Yo por lo menos las veces que he visto esos contratos tengo que usar una lupa para poder leer esos contratos, ¿sí? Bueno, a ver. Los contratos de adhesión, que son estos contratos de los que les estoy hablando, ejemplo clásico es el contrato, por ejemplo, para la compra de un automotor en una concesionaria. Hay cláusulas generales, esas cláusulas generales son, porque normalmente como la contratación es en masa, esas empresas grandes tienen ya un preformato de contrato establecido que se aplica a todos los contratos, a todas las personas que van a adquirir ese bien. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las compañías que venden teléfonos celulares. Normalmente no hay posibilidad alguna de discutir y las cláusulas generales no se discuten, sí solamente si uno se puede adherir o no adherir. Quiero que me digan si seguimos transmitiendo, porque me están llamando por teléfono, me parece, de la facultad. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces creo que tenemos hasta las 10 y vamos a sacarle el jugo. Si no están muy cansados ustedes o no. No, profe. Terminemos Bueno, un poquito de adhesión, profe. Bueno, terminemos entonces este tema porque ya tenemos que avanzar. Entonces, primero, ¿cómo tienen que ser las cláusulas generales? Tienen que ser comprensibles. Ustedes no les estoy compartiendo la pantalla. A ver, ahí les comparto. Muy bien. Bueno, perfecto. Tienen que ser comprensibles, o sea, tienen que estar redactadas de manera que el que se adhiere las puede entender. Tienen que ser autosuficientes, eso significa que no tiene que haber remisiones eso pasa mucho en la práctica. Ustedes han visto que a ustedes, por ejemplo, les dan un contrato incompleto que se remite al manual operativo, no sé, bueno, eso pasa, por ejemplo, con las compañías de seguro, pasa con las concesionarias de vehículos, que los remiten a otro instrumento para completar el contrato, pero todo el contenido del contrato, si el contrato no es autosuficiente en el sentido de que ustedes de la lectura de ese contrato no pueden establecer todas las obligaciones o las condiciones en que van a ejercer ese contrato, ¿sí? Sin embargo, la ley sí exige que sean autosuficientes, que la redacción sea clara, completa y fácilmente legible, cosa que nunca se cumple porque generalmente tiene una letra tan chiquita que nadie lo puede leer, o con una lupa lo tienen que leer. Y dice el código, se tienen por no convenidas, o sea, se tiene como no vigentes, aquellas que efectúan un reenvío a textos o documentos que no se faciliten a la contraparte del predisponente previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. Son esos supuestos donde, por ejemplo, la compañía le dice, esto está regulado por el manual operativo que está publicado, bueno, pero no les ponen a ustedes a disposición esa información para que ustedes puedan saber cuál es el contenido completo de ese contrato que están celebrando. Bueno, ese tipo de prácticas que se dan en la contratación masiva hoy en día en forma general, siempre se interpretan en contra de la parte predisponente, ¿sí? Siempre en contra de la parte. Sí, lean letras chiquitas, pero la verdad es que nadie las lee. Yo les soy honesta, yo muchas veces, a ver eso de casa de herrero, cuchillo de palo, uno normalmente la letra chiquita no la lee.
y muchas veces la ley tampoco se entiende lo que dice. O sea que por ahí la va a leer y tampoco va a entender lo que dice la letra chiquita. Lo ideal sería así leerla, pero bueno, cuando estén ejerciendo la profesión la van a tener que leer necesariamente a la letra chiquita. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Entonces, frente a las cláusulas generales, que son esas cláusulas que se aplican a todos los sujetos que van a contratar, tenemos cláusulas particulares. Muchas veces ustedes van a ver que cuando, por ejemplo, si van a comprar una moto a una concesionaria, les van a hacer firmar unas condiciones generales, pero después va a haber condiciones particulares donde van a establecer el monto de las cuotas, el plazo de entrega, el lugar de entrega, por ejemplo, se la van a entregar en la 8ª cuota, no sé, ese tipo de... No hay regulación sobre la letra chiquita, no he visto nunca una regulación sobre eso, pero es una realidad práctica eso. Se las hacen así a propósito, pero bueno. Ahora, las cláusulas particulares son esas cláusulas que ustedes negocian individualmente. Por ejemplo, el monto de las cuotas, el plazo de entrega, la tasa de interés a veces también está negociada individualmente. Ahora, las negociadas individualmente pueden ampliar, limitar o suprimir las cláusulas generales, ¿sí? Y si hay incompatibilidad entre las cláusulas generales y las cláusulas particulares, siempre van a primar las que ustedes las cláusulas particulares, porque yo sé que esas las han negociado individualmente, cosa que no ha pasado con las cláusulas generales. Las cláusulas particulares sí se negocian individualmente, entonces ustedes ahí sí han podido ejercer su facultad de configuración del contrato, cosa que no pueden hacer con las cláusulas generales porque ya se las dan pre-redactadas, y a ustedes le dicen, bueno, si le gusta acepta, y si no, no acepta, no contrata, Y cuando la cláusula es ambigua, eso significa que el sentido de la cláusula no es claro, que yo no puedo establecer exactamente qué significa esa cláusula, siempre se interpretan en contra de la parte que predispone la cláusula, o sea, que la redacta. Bueno, y otra cosa son las cláusulas abusivas. No necesariamente las cláusulas predispuestas tienen que ser abusivas. Cuando yo hablo de cláusulas predispuestas, estoy hablando de la forma en que se redactan esas cláusulas. Es decir, aquel supuesto en el que una parte, que es la parte fuerte, la redacta y la otra parte se adhiere sin poder discutir el contenido. Ahora, no todas las cláusulas predispuestas son abusivas. La cláusula abusiva es otra situación y ahí sí el juez la puede dejar de lado, puede declararla nula. Porque las cláusulas abusivas en líneas generales, y eso tiene una aplicación concreta cuando veamos contratos de consumo, que lo vamos a ver la próxima clase, ¿qué es lo que hace el código? Enumera una serie de supuestos de cláusulas abusivas, ¿sí? Cuando hay abuso, por ejemplo, cuando se desnaturaliza la obligación del predisponente. Supongamos, yo le vendo un auto, pero si el auto tiene un defecto, yo no respondo. O no le presto ningún tipo de garantía por los defectos que pueda tener el vehículo. O, por ejemplo, yo me comprometo a transportarlo a usted de acá a Buenos Aires, pero si usted sufre un daño a consecuencia de mi servicio, yo no respondo. Bueno, esas son cláusulas que desnaturalizan la obligación del predisponente. Porque, por ejemplo, en el contrato de transporte, una obligación natural del transportista es mantener indemne al pasajero, o sea, llevarlo a su lugar de destino sano y salvo. Entonces, no puede poner en el contrato una cláusula donde limite su responsabilidad por el daño que sufre el pasajero. Eso sería una cláusula abusiva. Ahí yo les puse varios ejemplos de cláusulas abusivas en el documento que les subí. Al final hay ejemplos de cláusulas abusivas. Aquellas cláusulas que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente. Por ejemplo, yo voy a comprar un teléfono y pauto que en cualquier circunstancia, por ejemplo, si tengo que litigar porque el teléfono no funciona, voy a tener que ir a presentar mi reclamo a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una típica cláusula que implica una restricción a los derechos del adherente, porque si yo lo llevo a litigar a otra jurisdicción lejana, le estoy poniendo en la práctica, estoy generando en la práctica una imposibilidad para que pueda ejercer sus derechos, ¿sí?
o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias. Bueno, ya les expliqué que son normas supletorias, son las normas que están en el código, si es que las partes no pactan en contrario. Ahora, si yo llevo por medio de cláusulas abusivas, desnaturalizo la obligación de la parte fuerte en contra de la otra parte, eso se convierte en una cláusula abusiva. Ya les voy a leer los ejemplos. Y las que no son razonablemente previsibles. O sea, ustedes le ponen en un contrato una cláusula que a ustedes el sentido común les indica que esa cláusula no debería estar ahí. O sea, no es previsible que se incluya esa cláusula. Yo ahora les voy a compartir algunos ejemplos de cláusulas abusivas, para que vean. A ver. Ahí pueden ver. Bueno. Sí. Sí, profe. Bueno, hay un ejemplo bastante conocido que es de la Cámara Federal de Azul, donde la policía de la provincia de Buenos Aires contrata con una empresa de seguros la cobertura de los accidentes que puedan sufrir, por ejemplo, los miembros de la policía que utilizan, los miembros de la policía, supongamos que sufran un accidente en el momento de prestar sus servicios, ¿sí? Entonces, ese contrato, el contrato de seguro tenía una cláusula que decía que la empresa no respondía por los accidentes que sufrieran los oficiales o los miembros de la policía si estaban derivados del uso de motocicletas o vehículos similares. O sea que si iban en moto y sufrieron un accidente, la empresa no respondía. Esa cláusula, por ejemplo, fue declarada abusiva porque se entendió que normalmente el servicio de los agentes de los policías se presta por ese medio. Entonces no era previsible que se incluyera una cláusula donde la compañía de seguros se liberara de responsabilidad cuando los oficiales de la policía estuvieran circulando en motocicleta. Esa es una cláusula que se entendió que era abusiva. A ver. Bueno, esta es una cláusula de un contrato de seguro que es más compleja, que ya se las voy a explicar cuando veamos este contrato de seguro. Este es bien interesante como para analizarlo en un práctico. Bueno, y los sistemas de ahorro previo para fines determinados que están tan de moda y están generando tantos problemas últimamente. Por ejemplo, esas cláusulas que dicen que en los contratos de ahorro previo, si la parte se retira y deja de pagar, pierde el derecho a recuperar todo lo que pagó, esas cláusulas se consideran abusivas. La jurisprudencia lo que entiende en ese caso es que, si bien se pueden descontar gastos administrativos, no se le puede pedir al adherente que se tiene que retirar que pierda todo lo aportado, porque de eso desnaturaliza las obligaciones del predisponente y lo hace gravoso el contrato para el adherente. Estaría dentro del supuesto, de uno de los supuestos que hemos analizado recién en la filmina, ¿sí? Bueno, hasta acá, porque ya después tenemos la clase que viene, vamos a entrar con contratos de consumo, que en muchos temas aplican lo que hemos visto hoy. Quiero que me pregunten qué dudas tienen, me dicen qué dudas tienen. Bueno, yo les voy a subir... les voy a subir dos preguntitas hoy a la nota que tienen hasta mañana para contestarlas como control de asistencia, ¿sí? Les voy a subir dos preguntas. Se lo pongo ya en el chat para que nadie se olvide. Profe, aparte de las que ya están habilitadas. Hoy no tienen preguntas, yo no les habilité todavía el control de... Sí, hay, profe, en la plataforma ya está el cuestionario. ¿Quién lo subió? Lo debe haber subido Daniel. Bueno, ya me voy a fijar. Por la clase de hoy está el cuestionario. Bueno, ahí lo voy a controlar. Ahí lo voy a controlar el cuestionario. Quizás es ese archivo Word que yo le subí. No. Bueno, ya voy a controlar. Si no está subido, se lo subo yo. ¿Está bien? Las normas supletorias. ¿Okay? Perfecto. Sí. Sí, Andrea. O sea, de que
¿Nos va a subir 2 preguntas aparte del cuestionario que tenemos ahora? Ahora lo voy a ver al cuestionario. Si el cuestionario es, se adecua a lo que hemos visto en la clase, se adecua a lo que hablamos hoy, les dejo eso. Y si no, le subo alguna, o se la cambio la pregunta, o le subo alguna otra pregunta. Sí. Pero ya está habilitado el cuestionario para hacerlo. Bueno, ya voy a ver si les dejo esas preguntas o se las modifico. Pero va a ser sobre lo que hemos hablado hoy, no se preocupen. ¿Sí? Nada del otro mundo. Iván. Profe, sobre el trabajo práctico. El trabajo práctico, les reitero, lo vamos a subir mañana y van a tener 10 días para presentarlo. Ese sí es obligatorio. El trabajo, otra cosa es el trabajo de medios electrónicos, que eso es por el medio del foro. O sea, yo lo que quiero es que ustedes suban sus intervenciones al foro, a ver si podemos construir conceptos a partir de sus investigaciones, ¿sí? Que ustedes aporten también. Es un tema muy, muy de moda, sobre lo que hay mucho escrito, se está formando la doctrina sobre eso. Yo quiero escuchar a ver qué es lo que ustedes opinan sobre eso y qué es lo que han podido investigar. Me parece un buen ejercicio para ustedes que están en la universidad. Sí les voy a controlar el aporte que hagan al foro, sí se los voy a controlar, pero el trabajo que le vamos a subir sobre obligaciones es obligatorio para la promoción. ¿Está bien? Profe, sí, Matías. En la parte del foro de los trabajos grupales, el profe Mancilla había puesto que nos identifiquemos con grupo número tanto. ¿Cómo sabríamos eso? Digamos, ¿cómo? Y ustedes tienen que ver el número de grupo que tienen sus compañeros para no coincidir. Hay una forma en la plataforma que ya les voy a investigar cómo es para que vayan numerándose y ese número de grupo quede inhabilitado. O sea, una vez que ustedes van subiendo los integrantes del grupo a esa plataforma, ese número de grupo queda habilitado. Y si no, a mí me es suficiente que me suban. Cuando suban su aporte al foro, me pongan quiénes son los integrantes del grupo. ¿Les parece bien? Para que no sea tan complicado. Perfecto, profe, gracias. Bueno. ¿Qué dudas tienen? Alguien me preguntó sobre normas supletorias. Acuérdense, las normas supletorias son aquellas que las partes pueden dejar de lado y pactar en sentido contrario. Y las normas de orden público son normas que no pueden ser dejadas de lado por las partes porque justamente está interesado el orden público. Entonces yo no puedo establecer una cláusula en un contrato que contradiga una norma de orden público. Sí lo puedo hacer cuando la norma es de naturaleza supletoria, o sea, está puesta ante el vacío, ante la falta de acuerdo de las partes sobre algún aspecto del contrato. Si yo no tengo establecido, por ejemplo, el plazo de pago o el lugar de entrega, voy a tener que ir a lo que dice el código. Esa es una norma supletoria, porque suple la voluntad de las partes. En cambio, las normas de orden público no pueden ser dejadas sin efecto por las partes. ¿Está bien? No sé quién me lo preguntaba, pero se los vuelvo a... bueno, ahí me dicen si el trabajo del foro puede ser en forma individual. Si les cuesta mucho armar grupos, a mí me gustaría que lo hagan el esfuerzo por armar los grupos, pero si no lo pueden hacer, y bueno, los acepto en forma individual, pero quiero que participen. ¿Sí? Profesora. Sí. Una consulta. Yo la asistencia del día 21 no la pude realizar porque estaba trabajando. Yo se habilitaba creo que a las 10 de la mañana y justo a mí ese día me llamaron a las 9 de la mañana y estuve volviendo tipo 12, 1 a mi casa. Es decir, en todo el día no entré. Yo le mandé mensaje al profesor Mancilla y él me dijo que me lo iba a volver a habilitar. Yo quiero saber si eso perjudica en el tema de la promoción. Bueno, ustedes saben que la asistencia para la promoción es el 80% de las clases. O sea que en definitiva, si te da el porcentaje de asistencia no hay problema, pero si te va a habilitar, yo no sabía eso, pero si él te habilita el cuestionario para que lo puedas presentar, presentalo mejor. La idea es que ustedes terminen la clase y contesten las preguntas para que no, porque es una forma de controlar que ustedes efectivamente estén en la clase. Esa es la idea. ¿Sí? Lo que pasa es que usted no lo habilitó ese día, lo habilitó al otro día a las 10 de la mañana. Sí, efectivamente sí pasó eso. Bueno, comunícate con el profesor o ya vemos cómo hacemos para habilitarte el cuestionario.
mandé al profesor Mancilla y él me dijo de que me lo iba a habilitar por 12 horas, algo así. Pero yo entré después otra vez a la plataforma y no me lo habilitó. Le volví a mandar mensaje, pero ya me parecía muy chocante. No, ya le voy a decir, ya le voy a avisar yo, en todo caso, está atenta a ver si te podemos habilitar durante esta semana. Profe, disculpa, ahorita me pasó lo mismo. Bueno, a ver, hay una cosa que les pido que entiendan. Ustedes son como 600 alumnos. Entonces, a ver, tienen que tratar de subir entre ese día y el día siguiente el cuestionario de asistencia, para que no pase esto que está pasando. De todos modos, ustedes tienen un porcentaje de asistencia que es el 80%. Así que tienen que jugar con esa falta que tienen, si es que en algún momento tienen algún inconveniente. Los casos particulares los iremos viendo en la medida que se pueda. Vamos a ver, manden mensaje por la plataforma y vamos a ver cómo se lo vamos solucionando. No es sencillo con el número de alumnos que tenemos. Eso les pido por favor que lo entiendan. A ver. Profe, ¿y cuántas clases están estipuladas más o menos? Y bueno, a ver, yo tengo el cronograma, ya se las voy a subir. Pero, a ver, son 2 por semana y tenemos hasta julio. Así que saquen la cuenta, salvo los días que son feriados. ¿Sí? Bueno, yo creo que en cualquier momento ya le vamos a pasar el número de clases para que se queden tranquilos. Yo creo que en cualquier momento nos van a sacar porque ya estamos cumpliendo las 2 horas. No hay fecha de parcial todavía, no hay fecha. Y estén atentos al práctico, por favor. ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Bueno, los veo entonces y que tengan una buena semana. Muchísimas